buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy. Bueno, hoy es martes, un lunes cimarrón, martes 28 de febrero. 28 de febrero vamos a terminar en el día de hoy el segundo mes del año. Un día después de la celebración de nuestro 179 aniversario de la independencia nacional, el 27 de febrero, y la participación del presidente en la asamblea, su responsabilidad constitucional, su discurso en el día de ayer extensísimo, vamos a conocer detalles. Mientras tanto tenemos 19 grados Celsius aquí en La Julia, en el Distrito Nacional, bastante fresco el ambiente, el clima, y pues fundamentalmente eso es lo que ayer era día de fiesta nuestro, no del mundo. En el mundo se trabajó, había las informaciones, la guerra de Ucrania continúa, en Estados Unidos la bolsa operó normalmente, todo normal, éramos nosotros que estábamos de fiesta, nuestra fiesta patria. Y era asueto, estuvimos, todo el mundo anduvo por sus lugares, descansando, aprovechando el día. Pues bien, y el presidente, fajado cogiendo su lucha, le tocó su discurso a la asamblea, después el Te Deum y después la pela esa del desfile militar, el desfile de las Fuerzas Armadas. Bueno, señores, vamos a entrar en el discurso paulatinamente, hay muchos temas, abarcó obviamente una rendición de cuentas con sus matices, pero ya yo después que haga el reporte de las principales noticias en las primeras planas, pues vamos a entrar en el discurso. Bueno, Diario Libre, primera plana, dice: un Abinader satisfecho de su gestión abre camino a repostularse en el 2024. Estuvo claro, clarísimo, que era un discurso de repostulación, era un discurso reeleccionista. ¿Que es bueno, que es malo? Esta es la realidad. Y estamos en el tercer año de gobierno y el año que viene tenemos elecciones. Y él no iba a perder esa oportunidad. El fuego en Valle Nuevo no se ha controlado. El ministro de Medio Ambiente siempre, bueno, él no tiene la culpa de un fuego, obviamente, pero sí de los manglares por allá, por Montecristi, para la construcción del muro. Tiene que ocuparse de sus papeles. El ministro de Medio Ambiente lo oía en una entrevista como si no supiera tampoco de lo que tiene entre manos. Bueno, eso es Diario Libre. ¿Qué más? Pide un pacto sobre Haití, el presidente, que deje fuera las posturas electoralistas. Bueno, presidente, vamos a entrar ahorita en materia, pero su canciller fue que politizó el tema de Haití. Su canciller promete terminar obras claves antes del 24, obvia la corrupción y defiende políticas de seguridad. Ya usted sabe, defiende las políticas de seguridad. Yo le voy a decir algo. Yo les dije el viernes, ¿no verdad?, con antelación al discurso, que se esperaba para el discurso. Pues que el presidente venda su gestión, promocione su gestión, alabe su gestión, diga lo que él ha hecho. Lo decía porque las promesas incumplidas, las obras inconclusas del presidente que salió en el periódico ese día. Yo le decía, él no va a mencionar, él mencionó los hospitales que ha hecho, él no va a mencionar los hospitales que no ha hecho, que están a medio talle, que no se han terminado. Como dice aquí, no menciona corrupción, los casos de corrupción, de las pinturas, de las cosas y todo lo que... Eso no lo va a mencionar, eso tendrá que mencionarlo la oposición, y la oposición pues le hace su evaluación al discurso. Yo le decía, bueno, él va a hacer su discurso, él va a decir eso, y a la oposición pues le tocará señalarle, bueno, lo que entiendan que son falencias, cosas que le han faltado, errores que ha cometido, incumplimientos, lo que entienda la oposición.
Ese es su papel. Y el papel del presidente es vender su gestión. Él no tiene por qué decir lo malo de su gestión, eso tiene que dejárselo a la oposición. ¿Verdad? ¿Recuerdan que se lo decía? Así es. Igual aquí, en este programa, yo no soy vocero ni del gobierno ni de la oposición. No, yo puedo tener mi posición política, pero aquí yo me comporto como un profesional. Entonces yo voy a analizar el discurso desde mi opinión. Yo no tengo por qué cebarme con el presidente, ni tengo por qué alabarlo, ni andar como una foca aplaudiendo, porque yo ni soy cheerleader, pero tampoco soy el gladiador que va a entrar a matar el toro en la arena. No, yo no. Bueno, entonces se lo corresponde para que estemos claros, ¿no? Bueno, entonces, el listín diario, presidente llama a la unidad ante crisis de Haití. Por cierto, porque las cosas también, nosotros sí que tenemos que cacarear, así como el presidente mercadea nosotros tenemos que cacarear, como hacen las gallinas, ¿verdad? Que ponen su huevo y cacarean, que eso que él dice el presidente es algo que nosotros lo aplaudimos y que es algo que nosotros también hemos planteado aquí. Ahorita lo vamos a trabajar en más detalle. Y es que hemos dicho que el problema de la República Dominicana, no que de los problemas, no, el principal problema de la República Dominicana es el problema de Haití. Haití es el problema de la República Dominicana. No que tengamos nosotros que resolverlo, sino que es el problema para la República Dominicana, el problema que no debiera politizarse, ¿verdad? Yo lo he dicho acá, y que debiera haber un instituto que vea todo de manera integral, que se encargue. Ustedes me han oído permanentemente con ese telele, así lo puedo decir. Bueno, eso que dice el presidente, yo estoy de acuerdo con eso y él va en esa dirección y esa parte me gustó. Ahora, tiene que haber coherencia entre el discurso, decía, y los hechos. Porque eso que dice y ese discurso que vuelve y ratifica y ese pedir que no se politice y al pacto nacional y que tenemos que tener una unidad, todo el mundo está de acuerdo con eso, pero no sometiendo una ley como la que se sometió. No mencionó el presidente la ley. Por eso digo, él no va a mencionar las cosas en donde ha tropezado, en donde se ha caído, en donde no ha cumplido. Y va a mencionar las cosas que él entiende, eso le corresponde. Entonces, nosotros sí aquí contextualizaremos algunos de esos aspectos. En todo caso, economía es señalada como área de mayor logro en el gobierno, indiscutiblemente, con la salvedad de la inflación. Mayores ingresos, mayores recaudaciones, mucho dinero destinado a los subsidios, crecimiento económico, inversión extranjera, mayor nivel de turismo, exportaciones, crecimiento de exportación, remesas, reservas, no hay dudas, esa es una realidad. Propone consensuar política para defensa de la soberanía, lo que yo decía, estoy de acuerdo con eso. Salarios, dice, deben subir por encima de tasa de inflación. Ahí entro de nuevo a lo que le quería decir ahorita, eso lo dijo el presidente, de que instruía al ministerio, pero para el salario de los empleados públicos, privados, y para que el Comité Nacional de Salarios se encargue de manejar eso y que lo suba por encima del nivel de inflación. Usted dice, bueno, qué bien, excelente, pero eso es lo que debe ser anualmente. Si la inflación es de 10%, a usted tiene que ajustar el salario un 10% para que usted mantenga el mismo nivel del poder adquisitivo, para que su salario mantenga su valor real, no el nominal devaluado con ese 10%. Pero ¿qué veíamos el viernes? Que la indexación para la base no imponible está en 34,000 pesos y desde el 2017 no se indexa por inflación y debiera estar en 34, en 46,000 creo que era. O sea que por esos 12,000 pesos estamos pagando impuestos al gobierno y el gobierno se está llenando de dinero. Entonces, el presidente ahora, en su discurso de reelección, como dice el Diario Libre, llama ahora al Comité Nacional de Salario, pero la parte que le corresponde al gobierno, que es la indexación por inflación, salió mi amigo Magín diciendo, eso no se debe tocar hasta que no
se haga una reforma fiscal y porque mientras eso pasa, se aumenta la base de la pirámide y el gobierno tiene más gente para recaudar. Sí, el gobierno se está llenando de dinero. Claro. Pero eso no tenía el presidente ayer cuando dice, y lo aplaude todo el mundo, porque siempre ustedes tienen que tener pendiente una cosa. Los equipos tienen lo que se llaman cheerleaders, fanáticos. Esos cheerleaders, una muchacha con unas cosas que hacen, y vocean mucho, vociferan mucho, y unos tigres que vocean en la grada, a su favor de su equipo. Y del otro lado tienen los que le dicen en inglés haters. Los francotiradores que le dicen de todo y le vocean. O sea que usted siempre va a tener ambas cosas. Y como vivimos en un país democrático, y este es un proceso civilizado, civil, de civilidad, entonces uno responde, el otro opina, el otro critica, el otro dice, no, pero tú me estás diciendo las medias verdades o las verdades a media. O tú no me estás diciendo todo lo que es, o tú me estás cogiendo las cosas por donde no es, o tú me estás comentando algo fuera de contexto. Ah, bueno, entonces eso es, bueno, es legítimo. No es que tú estés hablando mentira, pero no me estás diciendo la verdad que es. La verdadera verdad, como dirían los muchachitos. Bueno, entonces se discute y ese es un tema y se enriquece y la población entonces se edifica y hace sus conclusiones. Bueno, por eso digo, al comité de salario decirle que se lo ajusten por inflación y que se pongan a discutir, pero usted tiene en la mano la indexación para la parte no imponible. Estamos pagando impuestos no estamos pagando impuestos hasta 34,000, lo conocíamos aquí el viernes, el jueves, hasta 34,000 pesos y debiera ser hasta 46,000, porque desde el 17 no se indexa por inflación. Entonces, le decía, coherencia también, coherencia. Pues bien, la oposición dice que fue negativo lo que describió el presidente. Habló Miguel Vargas, dijo que fueron mentirosas las cifras. Guillermo Moreno, que el pueblo que tiene que saber si esas cifras son así o si no, como que lo siente, déjame ver qué más. El PLD dijo que el presidente, bueno, lo que siempre se dice, que vendió un mundo de fantasía. La Fuerza del Pueblo dijo que manipuló cifras, que fuera de contexto y cosas. O sea, lo acostumbrado. Por eso le decía, el presidente, su responsabilidad es promover su gestión, mercadearla, venderla. Y yo lo decía el viernes y eso iba a ser el discurso. Él no va a decir las cosas, él no va a decir, tengo el hospital de San Pedro a medio talle. No, eso le correspondería, si fuera cierto eso, a la oposición. El presidente mencionó el hospital, vamos a suponer, de La Vega, que inauguró. Eso es lo que él va a decir. Si inauguró el hospital de La Vega, él va a decir que inauguró el hospital de La Vega. Él no va a decir que tiene ese. Entonces eso le corresponde a la oposición. Y ahí se hace el contrabalance. Usted tiene que entender que en diciembre, ¿verdad? En octubre se somete un presupuesto de la Nación al Congreso. Se me sometió con 1.200 millones de pesos. Ese presupuesto, con esos 1.200 millones de pesos, tiene unas partidas, un sinnúmero de partidas para gasto, para pago de salario, para esto, para pago intereses de la deuda, amortización de la deuda, gasto de capital. En ese gasto de capital, por ejemplo, en el presupuesto del año pasado, habían 164,000 millones de pesos. De esos 164,000 millones de pesos son las inversiones en obras que se habrían de hacer durante el 2022. El gobierno ejecutó de esos 164,000 solo 109,000 millones. Le faltó, y eso es una cosa que ha tenido malo desde en el primer gobierno, su primer año y en el segundo año. Pero como quiera, ejecutó 109,000 millones. 109,000 millones, si usted agarra, el año tiene 365 días, si usted empieza desde el principio, pues, en el transcurso usted va a ir inaugurando cosas, usted tendrá muchas cosas que mostrar, o muchas, ¿no?
Lo de que sea mucho o poco está en función de la capacidad de recursos y de su capacidad de ejecución. O sea que totalmente es correcto, un presidente va a presentarse ante la población y va a decir esto, y presentará obras y correctamente. Y la oposición pues entonces tratará de ponerle las banderillas al toro. De eso se trata y aquí no hay que rascarse las vestiduras ni escandalizarse. Ese es un ejercicio legítimo de democracia, Por eso cada periódico lo enfoca de la manera que lo estima. Dice Luis Abinader, el país de hoy, Caribe, por ejemplo, dice el presidente, dice Luis Abinader, 2 puntos. El país de hoy es diferente al de agosto 2020. 100% de acuerdo, correcto, estamos en pandemia, pero él lo dice en el sentido de sus realizaciones que él proyecta, que ha hecho. Fíjese que no es una rendición del 2022, sino que ya ahí él mete sus 2 años de gestión para entrar en este tercer año, porque él está vendiendo su ejecutoria, porque está en reelección y va para reelección y en el 24 habrá elecciones. Por eso el Caribe lo dice, el país de hoy es diferente al de agosto 2020. Él no está hablando del 22 nada más, que es lo que él tenía que hacer, que era la gestión del 22. Porque si veíamos, están las promesas incumplidas del discurso que dijo en el 21, las mismas que dijo en el 20, cuando asumió la presidencia, ¿entiende? Entonces, pero esa es la política. Llama a unidad con el pacto, con el caso de Haití, ordena proteger a los arroceros. Ese es un tema que ahorita lo vamos a conocer, porque eso está igual a lo de ordena subir los salarios, ordena que se gaste en construcción. Esas son cosas que hay que ver del dicho al hecho. Hay mucho trecho y además está qué es lo que está haciendo, cuál es la parte concreta, práctica, porque yo digo, hágase la luz, eso nada más lo puede hacer Jesucristo, Dios. Ah, no, yo cojo dos pilas y un alambrito y un bombillito y lo pego. Ah, mira, hice la luz. Ah, yo hago la luz con 2 pilas, un alambrito y un bombillito. Pero yo decir, hágase la luz, no se va a hacer nada de luz. No hay ninguna luz que se vaya a hacer. Entonces, eso de que ordena proteger a los arroceros, vamos ahorita a ver, porque qué fue lo que el presidente dijo. Punta Catalina, la planta más eficiente del sistema. Ese es un error grave que están teniendo tanto mi amigo Celso como el presidente cuando hablan de eficiencia. No, la planta más económica no es lo mismo que eficiente. Las más eficientes son los ciclos combinados, tanto de AES, de CESPEN, etc. Es una planta térmica con un nivel de eficiencia en función de su heat rate, pero eso es un término técnico. Para fines de la población y de lo que se dice, dicen eficiencia, pero es la planta más económica y rentable puede ser para el gobierno. Bueno, esos son, como ustedes vieron, el desglose que hicieron las principales primeras planas de los periódicos nacionales. Ahora, ¿qué dijo el presidente en su discurso así? Yo lo vi completo, estaba para el campo y me senté a mirar el discurso y el discurso fue extensísimo, larguísimo. Y yo, ¿y cuándo va a acabar el presidente? Y para allá, y el hombre tirando para allá. Hola. Gracias. Y ese discurso duró 2 horas y 36 minutos, superando sus anteriores. Yo creo que yo no había oído un discurso tan extenso. El presidente abarcó todos los temas, no dejó prácticamente ninguno. Hasta los que uno pensaba que no se iba a referir porque uno entendía que no había nada que mostrar, él sacó, como quien dice, de abajo y salió promoviendo cosas que uno se asombra y dice, ¿será cierto? Bueno, en total duró 2 horas 36 minutos y abarcó, como ustedes me han oído y señalaba ahorita, la parte económica. Ahí no hay discusión. Estabilidad macroeconómica, control, una inflación controlada, aunque elevada, unas decisiones de política monetaria de recoger dinero, de restricción para controlar la inflación. Y en sentido general, en economía, nosotros tenemos buenas notas, ahí lo dice el
Standard & Poor's, que nos valoró positivamente, eso es indiscutible. Donde la economía, y bueno, tenemos buenas exportaciones, buenos niveles de remesa, ingresos por turismo, zonas francas, ahí hay otra, tenemos alto nivel de reservas, 14.400 millones por ahí. Ahí entran la remesa, lo que tenemos, que generamos unos 39.000 millones de dólares. Eso lo hemos conocido durante todo el año acá en el programa, y eso está bien durante el año, 39.000 millones de dólares. En las reservas también habría que considerar el nivel de endeudamiento. Y ahí voy a hacer yo, obligatoriamente, mis dos pequeñas paraditas. Uno es la inflación. El presidente vendió el caso de la inflación y dijo, tenemos la menor inflación de todos los países del área. Nosotros tenemos todavía mayor inflación que Estados Unidos. Mayor inflación. Terminamos en 7.83, bajamos a 7.23 ahora, ese fue en el 22, y Estados Unidos está por debajo de eso, 6.5, bueno. Pero es que, entonces la inflación y el gobierno en estos días, aún con esa realidad, desde noviembre, frizó el incremento de los tipos de interés. Dice, bueno, no, mi problema parecería que no es la inflación. Y entonces, lo que hay que evaluar son los hechos. Son los hechos. Aunque sigue emitiendo certificados y sigue subiendo la tasa. No ha topado la tasa de política monetaria desde noviembre. Noviembre, diciembre, enero. Y estamos en febrero, van 4 meses. No se ha vuelto a tocar la tasa, pero la inflación nuestra es más alta que la de los Estados Unidos. Ok, ese es un tema. El otro es que aparte de la parte económica es el rejuego que el presidente hace. No ha dicho nada que no sea cierto cuando él habla de que hemos reducido la deuda, y eso él lo ha repetido, ya lo hemos manejado aquí, pero como él lo dijo ayer en su discurso, lo había dicho Jochi Vicente, el ministro de Hacienda también, que eso de la relación deuda-producto es como la corbata y el pañuelito aquí. Que la bajamos del 61 a 59% por el incremento del Producto Interno Bruto. No dijo en cuánto se aumentó el endeudamiento. En términos absolutos, el endeudamiento ha aumentado extraordinariamente en estos 2 años de gestión, y una de las cosas que hemos siempre venido advirtiendo. Lo que importa no es la relación deuda-producto, es la proporción de los ingresos que tú destinas al pago de intereses, ni siquiera del servicio de la deuda, que el servicio incluye intereses y amortización, y estamos rondando el 25, 26, 24%. Intereses nada más, como muestra un simple botón. El año pasado, ese año que el presidente habla, que bajamos porque yo lo que le digo, él tiene que decir y hasta tomar las cifras que a él le convienen. Si me conviene decirlo en pesos, porque se va a ver mucho, lo digo en pesos. Si me conviene decirlo en dólares, porque se va a ver poco, lo digo en dólares. ¿Me entendió? Él no está diciendo nada que no sea cierto. Solamente que en un caso lo digo en pesos y en otro lo digo en dólares. Es asunto de vender, percepción, mercadeo. Entonces, un simple detalle, y veámoslo. El año pasado, 2022, en el presupuesto aprobado y en ejecutado, se contemplaron 180.000 millones de pesos. 180.000 millones de pesos para cumplir el pago de los intereses de la deuda. 180.000. Para este año 2023 tenemos contemplados, ¿cuánto? 225.000 millones de pesos. 45.000 millones de pesos más. ¿Capisce? ¿Me entiende? Eso es casi un 25%, un 30% más. Entonces, el presidente no usó términos absolutos, ni dijo en cuánto se ha subido la deuda, sino la hemos disminuido, sí, pero el dinero destinado al pago del servicio de la deuda y a la amortización se mete casi en 34%. ¿Qué te va a quedar para hacer los gastos en inversión que tienes que hacer? Entonces, ahí está. En economía,
Ciertamente tenemos 80, pasamos, pero tenemos dos detalles. Uno es el endeudamiento y el otro es la inflación. E incongruencia, desde mi particular opinión, punto de vista, entre a veces la política monetaria que está viendo, porque por un lado se frizó el incremento de los tipos de intereses, de la tasa de política monetaria, se sigue recogiendo dinero, haciendo subastas, y por el otro lado, en enero, metieron 21,000 millones para construcción de vivienda de bajo costo. No digo que esté ni bien ni mal, ni todo lo contrario, ni esto ni lo otro, sino todo lo contrario. Simplemente contextualizo. Si estoy recogiendo dinero mediante subastas, si estoy encareciendo el dinero mediante incremento del tipo de interés, si no he logrado la meta de inflación, ¿cómo es que le meto 21,000 millones de pesos a la economía? Porque o mi meta es crecimiento o mi meta es controlar la inflación. Para bajar la inflación lo que hay que tumbar es la demanda, y la demanda es lo que genera el Producto Interno Bruto, el crecimiento. Bueno, contextualizado ese asunto, pues pasemos a otros aspectos. Y que, nota, en su discurso el presidente lo hizo bien, lo único que les digo, tampoco él no dijo nada que no fuera cierto, simplemente usó la cifra que le convenía, la de la comparación deuda-Producto Interno Bruto, no la de la deuda absoluta, ni lo de lo que estamos destinando al pago del servicio de la deuda, ni de que debemos tener una cierta moderación en cuanto al endeudamiento. Entonces, yo pudiera decirle que como profesor yo le pondría un 80 a ese punto. Me le falta el tema de la inflación y la deuda. Ok. Por el otro lado, lo de las exportaciones, eso está muy bien. Exportaciones, la inversión del sector privado, por ejemplo, señaló que el presidente igual manejó un dato, dijo que se bajó el pago de intereses en 5,000 millones en el 2020. Lo que sucede, quizás se contempló por un manejo de pasivos, se contempló que el año anterior se había cogido más dinero prestado de la cuenta y se tenía en caja y se tenía que pagar intereses por ellos. Entonces, tus falencias no las puedes atribuir como una virtud. Pero ya, lo dejo de ese tamaño, simplemente lo manejé y es indiscutible que tenemos un aumento de las recaudaciones. De nuevo le digo, en el tema económico por lo menos 80, no hay ningún problema con eso, es verdad. En términos de las recaudaciones el Estado aumentó porque teníamos un ad valorem, el incremento de los precios en aduanas recauda más. Y eso no hay que regatearlo. Y eso es así. Y decía el presidente que las condiciones macroeconómicas son importantes. Eso atrae inversiones, esos 3,950 millones de inversión extranjera, bienvenidos sean. Los 77,000 millones que el sector industrial dominicano va a invertir en este año 2023. Las expansiones en las zonas en las industrias dominicanas con una inversión de más de 63,000 millones. Eso es importante. Eso se dio antes de que empezara el repunte de las tasas de interés. Usted se da cuenta porque la idea cuando se hace el incremento de los tipos de interés es que las inversiones se vayan ralentizando, se vayan posponiendo hasta que logremos bajar, que los precios se estabilicen. Eso es así, no hay de otra porque no puede haber magia. Entonces, en sentido general, en cuanto al desempeño de la economía, eso está correcto, se muestra en los indicadores, se muestra en el flujo de inversiones, tanto del sector privado local como de la inversión extranjera directa. De eso no hay ninguna duda. Lo reconocen los ADOEXPO, lo reconoce el CONEP, la Asociación de Industria, lo reconocemos nosotros y lo reconocen, digamos, los organismos calificadores de riesgo internacional. Eso está muy bien. Y es un resultado de una política macroeconómica saludable, sana, en términos generales, de una inflación
controlada, aunque llegamos a tener 9 punto y algo por ciento, pero no fue una inflación como Venezuela, Argentina, no. Subió históricamente, desde los 90 no teníamos esos niveles de inflación, pero no es una inflación inmanejable, no es descontrolada, no es hiperinflación. Por consiguiente, las inversiones han venido, han continuado, el gobierno se ha beneficiado de esa situación, pues recuérdense que la inflación es un impuesto encubierto. Por eso el presidente dice, se han incrementado los ingresos, cerramos el 2022 con un 15.3% del producto, superando el 13.7% de lo recaudado en el 21. Los commodities más caros, cuando tú pagas y los fletes más caros en aduana, todo eso fue dinero que le entró al gobierno. Entonces, eso no se puede regatear y eso hay que decirlo. Como de nuevo les señalo, el presidente no dice, no, que eso es mentira. No, el presidente tiene que usar las cifras que a él les convienen. Las cifras que a él les convienen, las cifras que venden mejor su camello. Como el cuento aquel, tú no puedes hablar mal del camello porque entonces no lo puedes vender. Este camello mío es malo, este camello mío no frena, este camello mío no tiene turbo, este camello tal cosa. Entonces cuando lo va a vender, pero tú... Entonces el presidente usa las cifras que le convienen, las cifras que les convienen. Entonces él va a usar sus cifras, como le decía ahorita, si le conviene decir que las recaudaciones en pesos fueron 200,000, 400 millones, lo va a decir en pesos. Si le conviene decir que los gastos fueron, y ponerlo chiquito, y aunque fuera lo mismo que dice en pesos, él lo va a decir en dólares, y dice, fueron de 4,000 millones de dólares, y se ve más chiquito. Percepción, él no está diciendo nada que no sea cierto. Es igual que cuando él dice, bajamos la deuda externa en relación al Producto Interno Bruto del 61 al 49, comparado el 20 con el 21, o el 20 con el 22. Pero tú me dices que en ese año teníamos el COVID. Pero además de eso, es lo que yo le he dicho y en otras ocasiones lo he señalado y estoy obligado a hacerlo, además de eso, esa es una comparación que no es relevante, no es la que importa. Lo que importa es la participación de los intereses en el presupuesto. ¿Cuál es la proporción del presupuesto que se destina al pago de esa deuda? De los intereses de esa deuda, que es lo que hace el problema. Entonces, que bajamos de 61 a 59, perfecto, él no ha dicho nada mal, ni que no sea cierto, pero esa es una manera de él vender su camello, porque en realidad metimos 180,000 millones de pesos en intereses y hemos seguido cogiendo prestado. Y tenemos 13 préstamos pendientes en el Congreso por 1.500 millones de dólares. El presidente no mencionó nada de eso, ni siquiera mencionó, como decía el periódico, no menciona ni la corrupción ni la delincuencia. Porque eso le corresponde a la oposición. Él no va a mencionar ese tipo de cosas. Cuando mencionó lo de la delincuencia, lo de la seguridad, presentó unos números y unas cifras que todo el mundo se quedó turulato. Porque si una de las deficiencias que se han visto en esta gestión, así como lo dijo el ministro de Educación, el desastre que le dejó Fulcar, que por cierto llegó, gracias a Dios, parece que recuperó la salud, es el tema de la delincuencia y la inseguridad ciudadana. Y el presidente presentó unas cifras, trajo por aquí, por allí, y yo aprendí que el papel aguanta todo. Y las cifras, cuando provienen, el hecho es que el presidente le pasan todas esas cifras de cada ministerio y cada ministerio en función de cómo se respete pone y arregla las cosas como le parezca. Y lo hace esta administración, y lo hace aquella, y lo hace la otra, y lo hace la que vendrá. Porque esos números que el presidente presentó, de los hurtos, de los atracos, de que la parte social, que son más pleitos eso dejó a todo el mundo pensando, no, pero ¿dónde será que estamos? No, eso no sé. Ahí el presidente
no estuvo, bueno, él presentó las cifras que le dieron, vendió el tema de los cuadrantes y ya sabemos el lío que hubo con el general Brown Pérez, que fue el que diseñó el asunto de los cuadrantes. Ahí vimos aplaudiendo al Vila ese y habló el presidente de una comisión de reforma y mencionó a Moquien y a 4 más, a Miguel Escala, mi amigo, y a 4 personas más. Pero lo que hemos visto son las ejecuciones de la policía, los desastres que hay, las cosas que dijo ese señor los otros días. O sea, yo, para mí, y yo simplemente trato de ser coherente, y eso le digo al presidente, en todo caso también debiera ser coherente entre su discurso y el accionar. Yo les digo una cosa, presidente, en seguridad ciudadana, así como lo catalogó el ministro de Educación cuando usted quitó ahí, pero Fulcar estaba el mismo día que lo quitan, a los 2 años, haciendo un PowerPoint y vendiendo las linduras y los éxitos de su administración. Pero anda por ahí el otro que estaba, Amarante Baré, escribiendo en el listín de los logros de su gestión, cuando educa y todo el mundo se agarraba la mano a la cabeza, porque el papel aguanta todo. El papel aguanta todo. Entonces, eso de vender como que en el caso de seguridad y eso, ahí, presidente, yo creo que usted le pasaron unos papeles que no se corresponden con la realidad. Esa es mi particular opinión. Vamos a hacer una pausa, venimos en breve con más del discurso y el tema, vamos a entrar al tema de los haitianos.